Acá de Javi, ahora lo tengo a Cristian Buteler y a Salvador Vitelli, ambos. ¿Los saludo? Cristian, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por llamar. Por favor, a vos por atendernos. Salvador, bienvenido, ¿cómo va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, confieso que a ambos los sigo permanentemente junto a otros economistas, los voy siguiendo por Twitter, estoy muy atento a sus reflexiones, a sus miradas, ¿no? Por ejemplo, Cristian, yo recién le decía a Paulino, no sé si estaremos en condiciones de mostrar, me pareció muy pedagógico, muy didáctica tu explicación de por qué estamos con un dólar blue a 500, o por qué estaríamos a 552, ¿no? ¿Podemos mostrar el tuit de Cristian Buteler, Gustavo? ¿Lo podemos mostrar? En donde aparecen los otros dólares, así él lo puede explicar. ¿Me avisan? Bueno, ¿por qué crees, Cristian, que se movió hoy así el blue? Bueno, ayer vos tuviste una devaluación por parte de Sergio Massa, que salió incluso a explicarla por televisión, y ahí te lo explica, ahí lo estás viendo. Ellos ayer hicieron subir el dólar ahorro, que subió unos 20 pesos. Subió el dólar para importar bienes, otros 20 pesos. El dólar para importar servicios, 67 pesos. El dólar agro para exportar, unos 70 pesos. Entonces, si todos esos dólares suben, ¿por qué no iba a subir hoy el dólar blue? O sea, lo único que hizo fue seguir la indicación que dio Massa ayer. Querían devaluación, devaluaron, pero ¿por qué se va a devaluar nada más que los dólares que ellos quieren y no también los dólares, como en este caso, los dólares alternativos y el dólar blue sobre todo, que es el más libre de todos? Te entendí bien entonces, porque esta es la explicación que yo trataba de darle a Paulino de tu tuit. Dije, después vamos a hablar con Cristian Buteler. Y a todo esto, Salvador, también te vi que estabas midiendo con mucha cautela, pero también rigurosidad, el retiro de depósitos, algo que estamos observando todos, el sistema financiero también, digamos, ¿cuánto le piden los bancos al central para satisfacer la demanda de dólar físico? ¿Qué ha pasado? Sí, bueno, hoy los bancos le estuvieron pidiendo bastante durante el día, evolucionando de forma ascendente, llegando a pedir a 63 millones el día de hoy, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Los bancos le piden camiones de caudales al central para asistir a sus necesidades de caja. Esto, en definitiva, es en búsqueda de cubrir la salida de depósitos que están teniendo, al mismo tiempo de mantener una fuerte posición de efectivo en bóveda. Si uno mira la posición de los bancos de efectivo que tienen en bóvedas, actualmente está rondando los 4.500 millones de dólares que tienen resguardados en su bóveda. También un número bastante alto considerando el promedio histórico que teníamos anteriormente, producto de una posición algo más defensiva por parte de los bancos ante algún eventual movimiento de ahorristas que quiera ir a buscar sus dólares, que bueno, hoy, como comentaba, un monto bastante considerable dentro de todo, unos 63 millones al cierre del día de hoy. Cristian, una pregunta media con trampa. ¿Tenía otra opción Massa? Perdón, siempre hay otra opción, ¿no? Perdón, tengo que hacer la aclaración. Con este contexto político en el marco del gobierno del que forma parte, ¿no? Porque por supuesto que tendrán otras opciones y lo van a hacer seguramente los que vengan. Pero digo, ¿esta medida que tomó es la única que ven o podrían haber tenido alguna que no generara lo que generó hoy? No, obviamente siempre tendrían otras opciones. Fíjate que, ¿por qué estamos acá? Y estamos acá porque se incumplieron con las metas del FMI ya en el primer trimestre, ¿sí? Si se hubiesen cumplido las metas, hoy no estaríamos acá, hubiesen seguido los desembolsos correctamente para poder pagar los vencimientos y no tendríamos ningún tipo de inconveniente. Ahora bien, el Fondo Monetario siempre estuvo, digamos, dispuesto a aceptar que la sequía nos trabó un ingreso de dólares lógico que no se puede reemplazar. Argentina no tiene una capacidad productiva o una matriz, mejor dicho, productiva que pueda reemplazar los dólares que no te da el campo, en este caso por un evento exógeno como es una sequía. Y eso estaba dispuesto a admitirlo. Pero ¿qué pasa? Vos no es que no cumpliste nada más con las reservas, no cumpliste con las reservas, no cumpliste con el déficit fiscal, y ahí vos podías actuar, vos podrías haber tocado más tus ingresos a los efectos de bajarlo. Y esto que estamos viendo ahora con el dólar, acá
capaz, vos tenés que cuidar los dólares, sí tenés que cuidar los dólares, pero el tema es quién lo paga. Claro. ¿Sí? Porque lo que ha hecho el gobierno en este momento es nuevamente que los platos rotos los pague el Banco Central vía emisión de pesos. Y eso generalmente, siempre ha sido así, termina con más inflación, termina con un dólar más alto, y lo hemos visto en los otros programas, el dólar soja 1, el dólar soja 2, el dólar agro que aplicamos la vez anterior. Cada vez que se emite la cantidad de pesos necesarias para completar esos programas, parte de esos pesos te van a presionar el tipo de cambio y parte de esos pesos te van a presionar a precios. Y lo que ahora vas a tener es, a partir de un 6% de inflación que vos tuviste en el último mes, no en julio, porque esto se está haciendo recién ahora, pero ya a partir de agosto, seguramente una mayor inflación. Vamos a volver a acelerar la inflación, pero como siempre lo hacemos, desde ya un piso más alto. Claro. No es lo mismo acelerarla desde un 3% mensual que desde un 6%. Y a lo que hablaba recién con Salvador sobre los depósitos, hoy yo también subí un gráfico que te muestra todas las caídas de los depósitos en dólares privados se da siempre cuando vos tenés corrida cambiaria. Si vos tenés un dólar estable, un dólar que te sube 1 o 2 pesos por día, digamos, como el resto de los precios, ¿no? Porque el resto de los precios también te suben todos los días. No hay problema, la gente no se asusta. Ahora, cuando vos tenés que de repente en un solo día te sube 30 pesos el dólar, que veremos qué pasa mañana, qué pasa pasado, que esto podría llegar a continuar, ¿qué pasa? Eso también despierta intranquilidad en los ahorristas. Dicen, y si mañana pasa algo con los depósitos, yo por las dudas voy y saco los depósitos. Claro. Salvador, justamente a ambos, por supuesto, pero te quiero preguntar en primer lugar a vos. ¿Tiene poder de fuego? ¿Le queda poder de fuego? El gobierno dice esto es un mercado marginal, chiquitito, nadie compra, nadie vende, por eso sube con facilidad. ¿Tiene poder de fuego para conjurar, es decir, evitar el efecto salto que está planteando Cristian, que asusta a la gente? Como poder de fuego tiene, y eso lo demuestra mayoritariamente en el mercado financiero, más que en el mercado físico de Blue, que si bien tiene sus herramientas, es un mercado, como bien decís, algo más ilíquido, algo más chico que el mercado financiero. Y allí es donde tiende a desplegar su mayor arsenal, llamémosle, donde termina marcando las cotizaciones todos los días, hoy no fue la excepción, y termina quedando, por ejemplo, el dólar MEP en 4.95, 4.96 contra un dólar blue que llegó a estar en los 552. Entonces, esa disparidad existe hoy en día básicamente porque el Banco Central interviene de manera fortísima en el mercado financiero, haciendo que no se dispare al alza y lo mantiene relativamente estable. Se le llaman, en algunos casos, un dólar subsidiado, porque en definitiva es el Banco Central el que está allí interviniendo, manteniéndolo a rajatabla, hace que lo mantengan más barato de lo que está el informal. Y llega un momento de que esos dólares mismos se arbitran, si bien no es una operación que se haga en volúmenes grandes, cuando uno ve el dólar MEP que está 50 pesos más baratos que el dólar blue y tiene la posibilidad de hacerlo, se vuelca a ese mercado más que al informal. Cristian, esto no cierra, leí por ahí, sin una suba de tasa del Banco Central. ¿Al Banco Central le quedan herramientas para generar demanda de dinero, pesos, es decir, que la gente quiera pesos y no se vaya a los dólares? Mira, cuando hay una corrida no hay tasa que te la detenga. Claro. ¿Sí? Y eso ya lo hemos vivido varias veces. La tasa ya está alta. Claro. ¿Sí? Hoy en día, quien tiene dinero puesto en pesos tiene una tasa real positiva importante. Y así todo, viste saltar al blue como saltó el día de hoy. Todo dependerá de qué pase con la inflación, hasta cuánto más suba la inflación. La verdad que hoy, con el nivel de inflación que hemos tenido registrado, no sería necesario una suba de la tasa. Pero bueno, veremos si esto acelera, hasta dónde acelera. Pero todo tiene un límite, ¿sí? Y cuando vos te querés ir del peso, no hay precio por el cual, digamos, te interese quedarte. Si te querés ir por miedo, porque, a ver, nadie se va al dólar porque 550 pesos considera que es un dólar barato. Vos te vas por miedo y te vas porque pensás que mañana va a estar más caro y no te pones a pensar la tasa cuánto está o cuánto deja de estar, ¿sí? O sea, la verdad que 550 pesos el dólar no es un dólar barato, no lo es en términos reales, no lo es bajo ningún punto de vista. Si vos mañana liberás el tipo de cambio, yo te aseguro que va a estar mucho más abajo que 550 pesos. Pero ¿qué pasa? Cuando el miedo se apodera de la gente, cuando el miedo se apodera del público,
no tenés techo. ¿Sí? Vos sabés estos movimientos, cómo empiezan, pero nunca cómo terminan y hasta dónde pueden llegar. Bueno, y le pregunto a ambos, Salvador, en este caso, ¿y cómo le quitas el miedo? Digamos, porque Massa dice, tranquilos que ya está el arreglo con el fondo, el arreglo por los desembolsos, es decir, por el asiento contable, es una cuestión administrativa, pero todo el mundo desconfía, piensa, el mercado sabe que el fondo no le va a dar a este gobierno más que lo justo y necesario para que no entre en atrasos con el fondo mismo, con lo cual, ¿cómo se le quita el miedo a la gente con la incertidumbre electoral que hay? Bueno, ese es el principal problema que está afrontando esta gestión, porque en definitiva lo único que están haciendo para tranquilizarlos es intervenir el mercado, interviniendo los dólares financieros, haciendo que esté relativamente más barato, porque apuntalar expectativas, generar confianza, ya sabemos que le es imposible. El fondo ha sido demasiado laxo en términos de metas. En 2022, si bien se cumplieron en su gran mayoría, el espíritu de las metas fue incumplido, y justificar el incumplimiento de este año vía la sequía, que si bien restringió una fuerte entrada de divisas, justificarlo solamente por eso, consideremos que el dólar soja 1 y dólar soja 2 se hizo el año pasado cuando aún los efectos de la sequía eran completamente desconocidos y ni siquiera estaba en el imaginario ver la catástrofe. Y eso se hizo para poder cumplimentar con las metas del fondo. Entonces, no es la sequía en sí misma, sino una conjunción de mala praxis que se viene haciendo hasta aquí, que la sequía vino a agravar esa situación. Entonces, el problema de ahora es el plan que llegar se convirtió en un plan aguantar y apuntalar expectativas y confianzas para esta gestión, o lo que queda de esta gestión termina siendo una misión casi imposible con un fondo que intenta que la transición sea lo más tranquila posible. Entonces, en ese marco nos encontramos donde el fondo probablemente gire el desembolso que tenemos trabado de 4.000 millones, quizá adelante el de septiembre, pero que en definitiva va a seguir el flujo normal de pagos y desembolsos que tenemos proyectado para este año. No va a haber grandes novedades en el horizonte en términos de aliviar el estrés cambiario que vamos a tener hacia el segundo semestre, porque el mismo fondo tampoco se ve muy tentado a girar dólares libremente a un gobierno que en definitiva los va a rifar, llamémosle un tipo de cambio de 260 pesos. Bien, Cristian, y la última, te lo pregunto a vos también, ¿cómo hace para quitarle el miedo? Teniendo en cuenta este pronóstico, vamos a retomar un alza inflacionaria, si hay más inflación, suben todos los productos, por lo tanto el dólar no tiene ningún ancla, o en todo caso no hay ningún ancla para rescatar al peso, para que el peso deje de caer. Entonces, eso puede calcular tranquilamente el hombre de la calle. Sí, yo coincido totalmente con Salvador. Yo creo que es muy difícil que este gobierno pueda... Este gobierno nunca tuvo credibilidad. No la va a tener faltando 4 meses para irse. ¿Sí? Vos fijate que hicieron que el Fondo Monetario saque un comunicado de que va a haber, que acordaron de que va a haber un acuerdo. ¿Sí? O sea, el comunicado del fondo no fue un comunicado de que se llegó a un acuerdo, no, sino que hubo las bases para llegar a un acuerdo. Intentaron con eso precisamente calmar el mercado en el día de hoy, y eso no lo lograron. Y es muy difícil con estas medidas poder hacerlo. La verdad es que este gobierno prácticamente no tiene chances para poder calmar la situación si se le desmadra, salvo, como dice Salvador, con intervención, y rezar que esa intervención que hacen en el mercado de bonos logre aplacar un poquito lo que pueda llegar a pasar en el MEP, en el Blue por una cuestión de arbitraje. Pero la verdad que mucho más no tiene un gobierno que se está yendo y que hasta ahora nunca logró en 4 años lograr confianza por parte del mercado. Les agradezco muchísimo a ambos, un placer tenerlos. Salvador, Cristian, muchas gracias. Un gusto. Gracias por la invitación, que tenga buenas tardes. Cristian Buteler, Salvador Vitelli, 2 jóvenes economistas brillantes, lo pueden seguir por Twitter, yo los sigo mucho, a Amílcar Collante, al amigo Fernando Marul y tantos otros, ¿no? que nos permiten ir teniendo en tiempo real